Esther, ya estamos grabando. Vale, ya empezamos. Entonces tú haz como que nos ves y luego ya te enseñaremos lo que hay. Vale, os imagino que Vale. muy guapo. Vale, te paso con ellos. Vale, venga. Vale, va. Empezar. No quiero que le veas. Vale, la borro. Muy buenas, Esther. Somos unos alumnos de Blancadona, de tercero de ESO, y bueno, y te vamos a hacer una entrevista. Bueno, primero os presento, tenemos a Edu. Hola. Después a Sier. Buenos días. Y a Diego. Buenos días. Y yo que soy Mar. Buenos días, Mar. Vale, pues empezamos. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Nací el 9 de agosto de 1973 en Ibiza, o sea que tengo 45 años. Ajá. Ok. ¿A qué se dedican sus padres? Mi padre es ingeniero y mi madre es ama de casa, madre al 100%, porque yo soy la mayor de 4 hermanos y ahora también es abuela al 100%. ¿Cómo fueron sus primeros años de estudios cuando iba al instituto? Pues tengo muy buenos recuerdos del instituto, la verdad es que me lo pasé muy bien. Me gustó mucho la libertad que ganas pasando de la escuela primaria al instituto y además fue la época en que me di cuenta que las matemáticas y la física era lo que me gustaba, o sea que sí, tengo buenos recuerdos. Cuando era pequeña, ¿qué quería ser de mayor? Pues yo lo tenía muy claro. Creo que cuando era muy pequeña quería ser profe porque el cole me gustaba mucho. Y luego se me pasaron por la cabeza ideas como astronauta, cosas así un poco raras, pero fue creo que en el bachiller donde decidí que lo que me gustaba más era la física. O sea que... ¿Y cuando eras pequeña, a qué solías jugar? Pues me gustaba mucho el Lego. Y luego también cuando era pequeña iba mucho a casa de mis abuelos en San Agustín, que supongo que conoceréis. Iba mucho en bicicleta, haciendo cabañas, jugando por fuera, corriendo, juegos bastante simples. No tenía, en esa época no había muchos videojuegos. Sabemos que tiene 3 hijos. ¿Compartes la pasión por la ciencia con ellos? Pues la verdad es que lo intento, tengo una que aún es muy pequeña, pero sí que han tenido ocasión de venir a mi laboratorio, a las puertas abiertas o ir a algún museo. En París hay varios museos de ciencias, pero bueno, eso se lo tendríais que pedir a ellos, si comparto o no mi pasión por la ciencia, pero lo que me gustaría es por lo menos compartir una cierta curiosidad por el mundo que les rodea. ¿Qué diferencia hay entre el bachillerato normal y el bachillerato internacional? Pues yo hice el bachillerato internacional y una de las particularidades es que te da acceso a cualquier universidad del mundo. Otra particularidad es que pone mucho énfasis en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. Yo me especialicé en ciencias, pero pude estudiar literatura española, hice francés, también hacía inglés y además había algunas materias un poco más abiertas, como por ejemplo pude hacer antropología y teoría del conocimiento, que es un poco como filosofía, y es una formación bastante amplia que creo que me preparó muy bien para los estudios universitarios. La cursé en Londres en un colegio público. Vale. ¿Y qué es lo que le motivó a estudiar ciencias físicas? Pues creo que lo que me gustaba más y lo que me gusta aún es poder resolver enigmas o preguntas sin respuesta, intentar llegar a la solución. Creo que tiene un aspecto bastante lúdico, un poco de un juego, y creo que es por eso que me dediqué a la física. Ahora le paso a mi compañero Edu. Gracias. Hola, buenos días, Esther. Yo soy Edu. Y ahora mi parte de las preguntas. Si pudiera volver atrás, ¿seguiría queriendo hacer CC Físicas?
Creo que no me arrepiento para nada de haber estudiado esta carrera. Me ha dado la posibilidad de hacer un trabajo apasionante y en el que me divierto todos los días, o sea que sí, volvería a hacer físicas. ¿En qué sitios has trabajado? Pues yo hice mi tesis de doctorado en París, en el sur de París, en la Universidad de París Sur. Luego hizo un postdoctorado en el instituto donde estoy ahora, en el COA, pero trabajando en física de partículas trabajamos en colaboraciones grandes y no solo en un país muy preciso. Y, por ejemplo, voy muy a menudo al laboratorio de físicas de partículas europeo que se llama el CERN, que está en Ginebra. O sea que no estoy siempre en París. Hago viajes sobre todo al CERN y a otros laboratorios europeos. ¿Y su experiencia en el CERN podría definirla como una de las mejores de su vida? Pues la verdad es que el CERN es un sitio apasionante. Os aconsejo que si tenéis la oportunidad que lo vayáis a visitar porque está abierto al gran público, o sea que todo el mundo puede ir. Yo fui por primera vez cuando estaba en tercero de carrera durante mi año Erasmus y la verdad es que me encantó estar en un sitio donde hay un montón de extranjeros, de chinos, alemanes, italianos, americanos que trabajan juntos para poder imaginar, construir y hacer funcionar infraestructuras muy complejas para comprender los constituyentes de la materia y las leyes de nuestro universo. O sea que sí, es un sitio que me impactó mucho. Actualmente trabaja como investigadora en el CEA. ¿En qué consiste su trabajo allí? Pues actualmente me dedico al desarrollo de detectores de partículas. Los detectores de partículas son los instrumentos que nos permiten de alguna manera ver lo que pasa en las interacciones, por ejemplo, en un colisionador. O sea que son como cámaras de fotos para partículas. Lo que yo hago es desarrollar estas cámaras de fotos. ¿Has sentido alguna vez que se lo ponían más difícil por ser mujer? Pues la verdad es que yo no creo que haya sentido ningún tipo de sexismo de manera regular. Sí que alguna vez ha habido algún compañero, sobre todo compañeros un poco mayores, que tiene algún comentario un poco fuera de lugar, pero no, creo que la investigación es un ambiente bastante abierto. Sí que es verdad que, por ejemplo, en mi laboratorio somos menos de 20% de mujeres, o sea que es una pena. Y iniciativas como la vuestra, lo que estáis haciendo ahora de entrevistar a científicas, pues creo que son muy positivas y deberían atraer a un montón de chicas, espero, a dedicarse a la ciencia. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? Pues creo que lo que más me gusta es el trabajo en equipo. Es un trabajo que no es aburrido y que cada día haces cosas diferentes. Hay diversidad en mi trabajo. ¿Has escrito algún libro? Pues algún libro no. Lo más parecido a un libro que he escrito es mi tesis de doctorado y que escribí en el año 2000 y luego hace un par de años tuve que escribir otra tesis para recopilar mis investigaciones para poder dirigir a estudiantes de doctorado. O sea que libros no, pero bueno, mi tesis. Y luego una parte de mi trabajo consiste en redactar artículos científicos para comunicar mis resultados. Bueno, ahora le pasaré con mi compañero Diego que siguiera con las preguntas. Buenos días, Esther, yo soy Diego y voy a continuar con las preguntas. ¿Cuál diría que es el mayor logro de su carrera? Bueno, pues para empezar, todos los logros que yo he hecho en la investigación creo que son logros colectivos. Uno de los logros de los que más orgullosa estoy es el desarrollo de un determinado tipo de detectores que se llaman micromegas para la búsqueda de materia oscura en un experimento
experimento en el CERN que se llama CAST. Hemos conseguido mejorar mucho su comportamiento en este tipo de experimento, y ahora es el mejor que existe. Y si no, un poco a tipo personal, una de las cosas que estoy orgullosa es que después de mi tesis cambié bastante de enfoque de mi trabajo, porque durante mi tesis hice un trabajo de análisis de datos, y para mi posgrado pues tuve la oportunidad de hacer un trabajo mucho más instrumental y experimental, y me daba un poco de miedo porque no sabía si sería capaz, y al final dije, bueno, pues lo voy a intentar. Lo intenté, me fui bien y ahora es lo que me dedico. O sea, que este cambio de hacer un trabajo diferente, pues creo que fue un logro. ¿Qué le atrajo de la física de partículas para dedicarse a ella? Pues creo que lo que me atrajo es que con una teoría bastante simple, con unas cuantas partículas, unas fuerzas y luego un poco de cosmología, puedes llegar a entender lo que pasó desde el Big Bang hasta ahora. Y creo que es una teoría muy elegante y que vale la pena pues intentar entenderla. ¿Qué es lo que más te gusta de un proyecto nuevo? Pues creo que lo que más me gusta es que hay preguntas por contestar, que no sabes muy bien cómo vas a llegar, y poco a poco, hablando con la gente, reflexionando, pues llegas a ver un camino claro, y al final, pues en la mayoría de los casos, pues encuentras cómo hacerlo. O sea, es un poco la innovación. Hemos visto que investigas sobre la física de partículas. Ahora mismo, ¿qué estás investigando? Pues ahora tengo dos proyectos prioritarios. Uno de ellos es un proyecto que estamos haciendo detectores para el CERN, para un experimento que se llama ATLAS, porque dentro de unos años se va a aumentar el número de colisiones por segundo, y los detectores que están actualmente en el experimento no van a ser eficientes, o sea que hay que hacer detectores mejores. Y se llama Atlas New Small Wheel. New Small Wheel quiere decir pequeña rueda, porque es un detector que es pequeño, pero bueno, tiene 20 metros de diámetro, o sea que no es tan pequeño. Y tenemos que hacer 1.200 metros de detectores. 1.200 metros, no sé si os dais cuenta, pero son 5 pistas de tenis, o sea que son muchos metros de detectores, y somos un grupo de alemanes, italianos, griegos y rusos que vamos a hacer estos detectores. Y ahora estamos en una fase muy interesante, porque después de haber hecho concepción, prototipos, estamos realizando los detectores, los que van a ser instalados dentro de un año en el experimento ATLAS. Esta es una parte importante de mi trabajo. Y otra parte importante es un experimento que aún no existe, que se va a llamar JAXO, y que es para la búsqueda de materia oscura. Y este experimento esperamos que va a ser instalado en otro gran laboratorio europeo en Alemania, que se llama DESI. ¿Y qué se hace en el CERN? Pues en el CERN la finalidad es entender los constituyentes elementales de la materia y saber las leyes que rigen el universo. ¿Y con qué finalidad? Pues la finalidad es entender el mundo que nos rodea. ¿Cuáles de todos los proyectos que realizó o colaboró le llamaron la atención, aparte de la colaboración del bosón de Higgs en el CERN? Bueno, creo que todos los proyectos en los que he participado me han interesado mucho, si no lo habría hecho. Y uno de los que creo que más me han interesado es el experimento CAST, que también es en el CERN, y es un experimento que se dedicó a la búsqueda de materia oscura, y es un poco el precursor de este nuevo experimento del que os he hablado, que se llama JAXO, que va a estar en Alemania. ¿Y el más complejo? Pues el más complejo creo que es el experimento ATLAS, el que tenemos que hacer 1.200 metros de
detectores porque es el más gigantesco y el que a nivel técnico creo que es el más difícil. Muchas gracias y ahora le paso con mi compañero Asier. Bueno, buenos días, Esther. Buenos días, Asier. Voy a continuar con las preguntas y la primera que le quería hacer es ¿qué es un bosón de Higgs? Porque tenemos la duda y no lo sabíamos. Muy bien. Pues el bosón de Higgs es la última partícula del modelo estándar que quedaba por descubrir, porque durante los años 70, 80 se fueron descubriendo las partículas que forman el modelo que nos explica la física de partículas, que se llama el modelo estándar de la física de partículas. Desde 1964 se había predicho que tenía que existir este bosón de Higgs y generaciones de físicos lo buscaron. Y yo también, durante mi tesis, el trabajo de mi tesis fue buscar el bosón de Higgs, pero no se descubrió hasta el 2012 en el CERN con los experimentos ATLAS y CMS. Y es la última parte del puzzle que quedaba por descubrir y gracias a esta partícula hoy entendemos cómo las otras partículas han adquirido una masa. ¿Y por qué la llaman partícula de Dios? Bueno, esto creo que es un malentendido porque creo que un físico durante los años 70 escribió un libro al que puso como título Goddamn Particle, que quería decir maldita partícula, porque era muy difícil, de descubrir. El editor de este libro, este título no le pareció un título políticamente correcto y le puso el título de God Particle. Y desde entonces, pues se le ha dicho la partícula de Dios, God Particle, pero a los físicos no nos gusta mucho esta definición. O sea que fue un malentendido más que nada. ¿Se han descubierto ya todas las partículas que predijo el modelo estándar de partículas? Pues como os acabo de decir, la última fue el bosón de Higgs en el 2012, pero sabemos que este modelo no es completo, que quedan cosas por descubrir y a lo mejor sí que hay partículas que aún quedan por descubrir, pero las del modelo estándar sí que ya se han descubierto. ¿Qué es un axión? Bueno, pues justamente en extensiones del modelo estándar, o sea, en modelos más complejos, hay un modelo en el que predice que la axión es una partícula para resolver ciertos problemas teóricos del modelo estándar, que si existe, pues se produjo en el universo temprano y hay acciones que nos llegan desde hace mucho tiempo y hay acciones que se producen en el centro de las estrellas, por ejemplo en el Sol, y el experimento CAST del que os estaba hablando o JAXO, su finalidad es encontrar esta axión, que es una partícula muy ligera y que no interacciona mucho con la materia ordinaria, o sea que es muy difícil de detectar. ¿Qué es la materia oscura? Candidato a la materia oscura, otra particularidad importante. ¿Qué es la materia oscura? Pues, justamente la materia oscura es un tipo de materia que no sabemos explicar por ahora. Hay varias teorías que dan diferentes candidatos. Lo único que sabemos es que los astrofísicos nos dicen que solo conocemos 5% de la materia del universo. El 95% restante no sabemos de qué está compuesto y por esto le llamamos materia oscura. Dicen que una vez descubiertas todas las partículas quedarán muchos asuntos por resolver referentes a la física de partículas. Una de ellas es entender la predominancia de la materia frente a la antimateria. Cuando la teoría dice debería haber los mismos, ¿cuáles son las hipótesis de los científicos al respecto? Bueno, pues los físicos piensan que cuando hubo el Big Bang hubo la misma producción de materia y de antimateria. Pero ahora las observaciones de hoy
nos dicen que vemos mucha más materia que antimateria. O sea que hay un mecanismo que produjo esta simetría que no sabemos y que por ahora no lo entendemos. Y hay un montón de experimentos y de físicos que se dedican a intentar explicar este mecanismo. Por ejemplo, en el CERN hay un experimento que se llama LHCb y que su finalidad es justamente intentar explicar este mecanismo. Si lo que ocurriese fuese que existiese un universo de la antimateria, ¿sería físicamente posible tomar medidas para demostrar ese hecho para la civilización humana de nuestro universo? Pues la verdad es que no soy la mejor persona para hablar de un universo con antimateria, pero lo que os puedo decir es que hoy en día ya aquí en la Tierra estamos estudiando la antimateria. En el CERN, en las colisiones, en el gran acelerador LHC se produce antimateria. Y además, dentro de unos meses habrá 2 experimentos que van a producir antihidrógeno, que se llaman G-bar y alfa, y van a ver el efecto de la gravedad en un átomo de antihidrógeno. O sea que ya podemos medir la antimateria aquí en la Tierra. Y por última pregunta, ¿todas las investigaciones merecen la pena? Bueno, pues yo creo que las investigaciones que yo hago sí que merecen la pena, porque si no, yo no los haría si no estuviera convencida. Creo que merece la pena aumentar el conocimiento del mundo que nos rodea, saber las leyes que rigen nuestro universo. De por sí es una buena razón. Y además, en la física fundamental o básica, pues hay muchas veces que hay muchas repercusiones que ni te imaginas cuando lo estás haciendo. Por ejemplo, en el CERN se inventó Internet de manera un poco sin pensar cuáles serían las repercusiones, porque la idea era poder intercambiarse los resultados, información entre físicos, y hubo esta necesidad y se inventó Internet, y ahora pues ya veis las repercusiones que tienen. O sea que de la ciencia básica hay muchas repercusiones que pueden mejorar o cambiar nuestras vidas. Y otra muy importante es que las técnicas de física de partículas y de física nuclear son muy importantes para la imagen médica, por ejemplo, en el tratamiento de cáncer. O sea que sí que veis que merece la pena desarrollar todas estas técnicas. Pues muchas gracias, le agradecemos la entrevista, que haya respondido y bueno, gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, gracias, Esther. Al final lo hemos conseguido, ¿no? ¿No nos has visto? No, bueno, si no me enviáis una foto. Sí, te voy a mandar vídeos y fotos para que lo veas. ¿Vale? No. Más interactivo si os hubiese visto. Bueno, no pasa nada. Muchas gracias por tu tiempo, Esther. Venga. Vale, hasta luego. Vale, adiós. Chao. Gracias. Qué mona, ¿no?